Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, y en toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo, fieles Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Quiero leer, por favor, repetir unos versículos que son los versículos claves de este mensaje. Dice el versículo 5 hasta el 9, por favor. Porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera, escuchen bien, que nada os falta en ningún don, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ven? ¿Pueden tomar sus asientos, por favor? Este mensaje le he puesto buscando el equilibrio, buscando el equilibrio. ¿Por qué quise predicar con respecto a este tema? Porque creo que si hay algo que nos falta a la iglesia en general y nos ha venido a lo mejor provocando cierto desorden, cierto desequilibrio, va a ser precisamente buscar el equilibrio en nuestra vida. Y la verdad que en todo lo que hacemos, por ejemplo, Dios fue tan perfecto, me imagino que más de alguna vez usted lo ha analizado, pero que Dios fue tan perfecta en su creación, no sé si lo ha meditado usted, que la tierra está en la ubicación exacta, ni muy cerca ni muy lejos del sol, para que si estamos muy cerca no podamos vivir por el calor, no podamos morir de calor, o estemos muy lejos porque no podamos vivir porque haya mucho frío, ¿cierto? Se entiende que hay estaciones del año, pero pese a todo el frío que usted pueda tener, es obvio que puede vivir normalmente, ¿cierto? Se abriga bien en su casa, qué sé yo, tiene alguna estufa de cualquier tipo, de cualquier índole, y puede superar el frío, ¿cierto? Igual que el calor, a veces es sofocante. Hay unos países más tropicales que otros, ¿cierto? Que el calor literalmente es sofocante, casi irrespirable, de verdad. Pero de igual manera se puede vivir, ¿cierto? Hay personas, obviamente, que por ciertas olas de frío fallecen, los que viven, ¿cierto?, en las calles. Pero siempre es un problema que es llevable, a eso voy yo. Es tanta la perfección de Dios, el equilibrio de Dios, que supo dónde colocar la tierra de manera exacta y precisa, ¿cierto? Sin embargo, el hombre es el que siempre quiere cortar el equilibrio. El hombre es el encargado de romper el equilibrio que Dios ha formado. Cuando se destruye, por ejemplo, Dios formó nuestro planeta, ¿cierto?, con la capa de ozono. Esto es, pero lo pasan ahora los chiquillos hasta en primero básico, ¿cierto? La capa de ozono que nos protege directamente de los rayos solares, ¿cierto? Dios nos proveyó de eso para que hoy en día la tasa de enfermedades cancerígenas a la piel ha aumentado tanto, ¿cierto? Porque ahí la capa de ozono se ha debilitado mucho, ¿cierto? La que protege de los rayos UV. Pero el hombre es el que se ha encargado de destruir todo eso, ¿cierto? Con la contaminación, la basura, como usted lo quiera llamar. El hombre es que se ha encargado de romper el equilibrio que Dios nos ha querido dar en nuestra vida. Ahora, en la iglesia es lo mismo. Nosotros nos hemos encargado de romper equilibrios que Dios ha establecido en su palabra. Y yo, por ejemplo, delante escuchaba a mi amada esposa que decía, tenemos que apasionarnos y buscar de Dios, ¿cierto? Siempre la inco el motivo de ella. Pero ¿sabe que usted hay desequilibrios incluso en la búsqueda del Señor? Mira, va a parecer medio anecdótico el tema, pero le voy a dar un ejemplo. Yo vivía cerca de acá, Recoleta, al lado de Carlito, vecino de Carlito Binet. San Pedro era la calle que se llamaba, y a la vuelta era una calle en forma de U, ya que salía a Rosende.
Y a la vuelta de San Pedro, no me acuerdo bien, Galvarino parece que se llama, Carlito, el pasaje, Galvarino, hubo una persona que aceptó al Señor, un caballero. Tenía esposa, tenía hijo, una familia formada, trabajaba como usted y como yo. Aceptó al Señor y esta persona malentendió de tal manera el hecho de que Cristo llamara a sus discípulos que decían, dejen todo y vengan y síganme, ¿cierto? ¿Han escuchado eso? Cuando le dice a Juan, cuando le dice a su hermano, cuando le dice a Mateo, deja todo lo que estás haciendo, ven y sígueme, ¿cierto? Hubo tal desequilibrio, mire, escuche bien, hubo tal desequilibrio que esa persona empezó a ayunar día tras día. La verdad que antiguamente, sobre todo, el límite o el punto donde todos querían aspirar era poder superar al hermano Gigi Ávila. No sé si los 40 días yo tengo que apuntar como a los 40 días igual que el hermano Gigi Ávila, supuestamente. Entonces, empezó a ayunar tanto esta persona que se empezó a, no por el ayuno, sino por el desequilibrio de poder entender que, pese a que usted pueda ser un hombre de familia, un hombre casado, Dios no le está pidiendo que venga a sus caminos y deje sus quehaceres botados. Si usted dice, sí, pero es que el Señor me está llamando de una manera impetuosa y tengo que dejar mi trabajo, ¿cierto?, por dedicarme a la obra del Señor, yo le voy a decir algo, mire, escuche bien. La Biblia dice que quien no provee para su familia es peor que un incrédulo. ¿Me escuchó lo que le estoy diciendo? La Biblia es un constante equilibrio que nosotros, por nuestra desinformación, por nuestro desinterés de aprender de la palabra de Dios, hemos arruinado. La Biblia dice que quien no provee para su familia es peor que un incrédulo, imagínese. Entonces, esa persona se desequilibró y literalmente, ¿sabe que usted lo veía después en la calle? Era un vecino nuestro, lo veía en la calle hablando solo, divagando, como que alguien le estaba hablando en la nube, no sé qué pasó. Y el tipo perdió su familia, perdió sus hijos. Ahora dígame usted que, con esa condición, ¿usted cree que alguien va a llegar, algún cristiano, a hablarle a esa persona y decirle, ¿sabes qué? Acércate al Señor. Esa familia no quiere escuchar más de Dios. Oye, si yo voy a llegar a ser como ese tipo, mejor me quedo así como estoy. Se da cuenta que nosotros mismos no hemos... Ahora, está el desequilibrio de buscarlo en ese sentido de perder el raciocinio, la razón, ¿cierto? La costumbre, lo que realizamos diariamente. Y está el otro extremo, porque nosotros somos desequilibrados en todo sentido. O extremistas para un lado y extremistas para otro. El otro extremo es que no, la verdad que yo leo la Biblia solamente cuando ustedes la predican. Oro cuando solamente llegamos a la iglesia. Siendo que la Biblia nos insta a orar constantemente, a buscar, buscadme mientras pueda ser hallado, dice la palabra de Dios. ¿Qué mejor que podamos buscar de Dios? Pero se da cuenta que lo que la Biblia nos quiere instar en esta mañana es que podamos buscar el equilibrio. Ahora, quiero volver al pasaje que acabo de leer. Mire, ¿por qué me parece bueno predicar esto? Primero, obviamente, porque es palabra de Dios. Segundo, porque fue penoso la asistencia de los hermanos el día jueves. El estudio bíblico no es para los hermanos que solamente tengan ciertos cargos, jerarquías, responsabilidades dentro de la congregación. Déjeme decirle, si usted es una persona que le gusta solamente, por ejemplo, cantar alabanzas y no escuchar la palabra de Dios, tiene un desequilibrio dentro de usted. Si usted dice, lo que pasa es que con la alabanza me gozo y con la palabra me aburro, hay un problema dentro de usted que usted tiene que corregir. Y por el contrario, si no le presta atención a la alabanza, a mí me interesa solamente llegar al mensaje, también hay un desequilibrio porque la Biblia nos insta a adorar a Dios. Nuestra vida entera tiene que ser un equilibrio, dentro y fuera de la congregación. Entonces, nosotros leímos 1 Corintios y esta iglesia, mire, esta iglesia se formó en el peor escenario que una iglesia se pudo haber formado. En Corintio era la vida más libertina que había en aquel entonces. Había una mezcolanza de creencias, tenían un sinfín, una cantidad de dioses que usted ni se lo imagina. Habían tantos dioses que tenían una estatua vacía que decía al Dios no conocido. Es decir, tenían un, no sé cómo llamarlo, monolito o algún tipo de altar, y tenían ciertas imágenes arriba del dios sol, de la nube, de las moscas, qué sé yo, de lo que usted quiera. Y había un monolito, algo levantado que no tenía nada. O sea, los tipos querían adorar lo que fuese y hasta lo que no tenían idea también lo querían adorar. Por si acaso, decían estos tipos. Porque si se me va alguno, no voy a salir perdiendo. Y tenían una estatua así y los tipos decían al Dios no conocido. Y entre esa discusión nace Pablo y empieza a alegar con estos filósofos griegos y nace la iglesia de Corinto.
Y en ese panorama se forma esta iglesia que usted leyó los versículos que yo repetí. Escuche bien, si nosotros nos quedamos solamente con los primeros 9 versículos, los que yo leí en esta mañana, la respuesta suya y la mía es, estos tipos son fantásticos. Estos tipos son increíbles. Esta es una mega iglesia. Esta es la iglesia que yo ando buscando. Señor, ¿cómo no me dijiste antes? ¿Cómo nadie me predicó este mensaje? Yo estaba seguro que existía la iglesia perfecta para mí. Muchos buscamos la iglesia perfecta, ¿cierto? Déjeme decirle que si la supiera, como se lo escuché a algún pastor alguna vez, si supiera la dirección de verdad no se la daría porque la echaría a perder. y creemos que una iglesia perfecta, ¿por qué? Porque escuche bien, tenía absolutamente todos los dones. Nosotros nos sentimos gozosos, ¿cierto? Porque vemos que Dios se ha manifestado en este último tiempo. No sé si usted lo ha notado, pero hay un mover de Dios en esta congregación, en la congregación de Villa del Golf. No sé los demás, no digo que sea exclusivo de acá, pero no he participado en la otra iglesia, pero ha habido un mover especial de Dios en este lugar. No sé si es percepción mía, pero Dios se está moviendo de una manera maravillosa en las reuniones, en la alabanza, ¿cierto? Se siente la caricia de Dios, hay en manifestaciones corporales, ¿cierto? En la iglesia de Villa del Golf pasa lo mismo, ¿cierto? Allá los hermanos no se sujetan y el poder de Dios nos está moviendo de manera maravillosa, ¿cierto? Entonces, pero uno dice, claro, nos falta, estamos en crecimiento. ¿Cómo nos gustaría, por ejemplo, que alguien de revelación de sueños, yo soñé algo y no tengo quien me lo interprete, por ejemplo, Eli? Y uno, la mayoría lo traduce que a lo mejor comí tarde en la noche y alguna cuestión soñé que no tiene nada que ver. Y a lo mejor si era un sueño, era alguna palabra de Dios de parte suya para alguien, por ejemplo, para la congregación, qué sé yo. Pero esta iglesia tenía todos los dones habidos y por haber. Es más, tenía el conocimiento, decía que fueron dotados de toda ciencia y de conocimiento. Los tipos estaban preparados, no eran cualquier personaje. Era la iglesia que todos estamos esperando y por la cual estamos trabajando. Es una iglesia, uno diría, es una iglesia perfecta que no tiene problema, ¿ya? Pero yo leí solamente hasta el versículo 9 porque quiero demostrarles que esta iglesia era absolutamente desequilibrada. Esta iglesia y esta carta nació porque llegaron unos comensales, unos hermanos de Pablo, después del transcurso de un año más o menos que se formó esta iglesia. Y llegaron de Pablo con una carta y le dijeron, mira Pablo, de verdad la iglesia se formó en Corinto súper bien, tenemos todos los dones, tenemos todas las características, pero hay un listado enorme de cosas que están pasando en la congregación. Entre ellas, incesto, porque hubo un hijo que se acostó con la esposa de su padre. Y Pablo empieza a mirar los detalles de todo lo que están pidiendo, consejos para matrimonio, la resurrección de Cristo, cómo tienen que recibir a los apóstoles, los dones, la manifestación del Espíritu Santo. Y Pablo dice, no, espérate, tengo que escribirle urgente a estos tipos porque hay un desequilibrio tremendo. Y Pablo comienza a escribir la carta a los Corintios por el desequilibrio que tenía esta iglesia, que al parecer nosotros, los versículos que leímos, era casi perfecta. Pero si usted sigue leyendo, escúcheme bien, en los versículos 10 en adelante, lo primero que Pablo ataca dice, oye, escúcheme bien, ustedes tienen todo esto extraordinario, pero me ha llegado a mis oídos que ustedes son desequilibrados. ¿Saben por qué? Porque están desunidos. Porque empiezan los versículos del 10 en adelante y dicen, oye, ustedes están diciendo que unos son de Pablo, uno de Apolo, uno de Cefa. Bueno, ¿a quién están siguiendo ustedes? Pablo dice, ustedes están desunidos y están peleando, están enemistados. Yo no he bautizado a ninguno de ustedes, yo no morí por ustedes, le dice Pablo. Yo con suerte bauticé una familia y unos cuantos tantos nada más, pero fue Cristo quien murió, quien resucitó, y a Él es el que predicamos. Y llega, escuche bien, llega unos versículos adelante que Pablo tiene que atacar el egocentrismo de esta iglesia que tenía todo, porque ocurre en las congregaciones donde hay muchas manifestaciones. No digo que no sea bueno, escúcheme bien. Por lo general se dice que yo soy tildado que no creer en ese tema. No. Lo que quiero decir es que hay un equilibrio en la palabra de Dios para todo. Si no fuese así, ¿por qué Pablo tiene que ordenar las lenguas, las profecías y entre medio poner un capítulo que es el amor, la preeminencia? Dice al final de un capítulo, un versículo que leímos, dice, yo encuentro extraordinario que ustedes traten de buscar los dones que para ustedes son más llamativos, son mayores. Vimos la explicación de eso en los estudios. Si lo quieres saber, venga a los estudios. Pero yo les tengo una propuesta aún mejor. Y empieza a hablar de la preeminencia del amor.
Y le dice Pablo, miren, ustedes pueden hablar en miles de dones, miles de lenguas, pueden levitar del suelo para no tocar supuestamente la tierra contaminada. Pueden encerrarse, ayunarse, pueden flotar, inmaculados los tipos, intocables. Pero les voy a decir eso, si no tienen amor, de nada les sirve. ¿Se da cuenta cómo Pablo tiene que aterrizar la cosa y ponerle el equilibrio? Y Pablo en unos versículos también del capítulo 1 le dice, miren, ciertamente entre ustedes hay gente preparada. Corinto era una ciudad que tenía preparación, ¿cierto? Conocían de idioma, era gente que también tenía otros recursos económicos porque era una metrópolis, para que usted me pudiera entender, era como la gran capital de aquel entonces. ¿Ya? Había mucho movimiento económico, pero también mucho desenfreno sexual. Había un templo que nosotros también estudiamos los días jueves, para que usted pueda venir. Un tiempo una diosa, y tenían 1000 sacerdotisas que se encargaban del comercio sexual dentro del templo. ¿Ya? Y Pablo más adelante le dice, miren, ciertamente entre ustedes hay gente capacitada, pero muchachos, escuchen bien, no hay muchos nobles que digamos, dice Pablo. No hay gente con mucho conocimiento, no hay gente muy pudiente. Es más, de lo vil del mundo tuvo que tomar Dios para poder avergonzar a aquellos que se creen algo más que ustedes. Pero no nos creamos, no tengamos un concepto erróneo de nosotros mismos. Le invita a Pablo, ¿cierto? Pablo le está invitando a bajar los humos y a poner los pies sobre la tierra, a ser gente mesurada. Y por Dios que necesitamos en nuestra congregación, que Dios ha estado bendiciendo y que ha estado trayendo a las almas a la congregación, que lo encuentro maravilloso, que Dios, vuelvo a reiterar, está moviendo, está provocando un mover espiritual muy hermoso. Qué bueno es que podamos crecer en un equilibrio espiritual. Qué bueno es que usted pueda analizar en qué área de su vida no está el equilibrio exacto. Le vuelvo a decir, si usted se conforma con venir a las reuniones solamente los días domingos, creyendo que con eso va a suplir su necesidad, déjeme decirle que, voy a tomar las palabras de nuestro obispo, la mesa está como la patita media coja, ¿cierto? Él como maestro, yo el otro día lo vi cambiando una chapa y la cuestión se movía. La verdad que yo dije, el trabajo que está haciendo ahí nomás. Y toma un pedazo de madera así medio flaco la cuestión, lo pone en un hoyo y le pega para adentro y quedó lista la cuestión de la chapa. Y yo le dije, oiga, esa cuestión la hago hasta yo. Pero tú sabías, y me dice él, que había que hacerlo así. Yo no tenía idea, ¿ya? Entonces, puede que le esté faltando algo en su vida para que usted pueda tener un equilibrio de mejor manera en su vida espiritual. Y qué hermoso, yo lo quiero invitar para que ustedes puedan buscar de ese equilibrio de Dios. Escuche bien. Y vamos a ver algunos pasajes que se han malinterpretado y que necesitamos buscar de este equilibrio. ¿Ya? Escuche bien, Mateo capítulo 7, si lo ponen ahí, vamos a ir viendo algunos pasajes que se han malinterpretado y que tenemos que buscar el equilibrio que Dios nos está demandando. Mateo capítulo 7, versículo del 1 al 4. Dice, no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os serás medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Hasta aquí, hasta el 4, dice, ¿o cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y aquí la viga en el ojo tuyo? Entonces nosotros leemos hasta el versículo 4 y decimos, miren, tú no me puedes decir nada porque tú no puedes juzgar. La Biblia prohíbe juzgar, decimos nosotros, ¿cierto? Ahora, nótese que la palabra juzgar no es de emitir un juicio, ¿ya? La palabra juzgar es de sopesar las cosas, de balancear, de decir, ¿me conviene o no me conviene? ¿Tendrá argumentos necesarios? Entonces, si nosotros leemos solamente hasta ese versículo, supuestamente entendemos que no hay que juzgar. Pero la respuesta sigue en el versículo siguiente. Andreita, por favor, en el versículo 5 dice, hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. ¿Qué quiere decir?
La Biblia no le está diciendo que usted no pueda emitir comentarios, que no pueda juzgar, que no pueda balancear las cosas. No importa que lo haga, mi hermano, total, el problema suyo con Dios. No, no. La Biblia insta a que usted, si se va a acercar a un hermano y va a hacer una recomendación, antes de ponerle el dedo sobre la llaga y decirle, mira cómo te estás portando, uno tiene que ver su propia realidad primero. ¿Cierto? Antes de dársela de juez, usted tiene que llegar con humildad y hacerle la recomendación al hermano con humildad para poder edificarlos. Pero la Biblia no está diciendo que no debemos de juzgar, ¿se entendió? ¿Se da cuenta que la Biblia busca un equilibrio en totalidad? Mateos 8, del 2 al 3, por favor. Mateos 8, el versículo 2 y 3 dice, mire, y aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo, Señor, si quieres puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó diciendo, escuche bien, quiero. Se limpió y al instante su lepra desapareció. Mire, hay un desequilibrio también en esos versículos, porque ante la solicitud del leproso, ¿cierto? ¿Cuál es la respuesta de Jesús? Quiero, ¿cierto? O sea, obviamente si quiero que seas limpio. Entonces, usted puede llegar con una solicitud de enfermedad delante del pastor, delante de algún hermano, qué sé yo, alguien que ore por usted, hermano, puede orar por mí, pero por supuesto, si Cristo quiere que tú seas limpio, ¿cómo no voy a querer yo? Si yo no soy ni Cristo. Entonces, es obvio que oramos y lo primero que hacemos es reprender la enfermedad. ¿Se ha fijado? Ore por mí para que esta enfermedad se vaya, ¿cierto? Gracias. Ore por mí para que esta enfermedad se vaya. Y está bien el creer que Dios puede sanar. Está bien el creer que Dios hasta el día de hoy hace milagros, ¿cierto? Ha sanado, y eso lo hemos visto y lo seguimos viendo en esta congregación. Pero déjeme decirle que puede haber una voluntad de Dios detrás de esa enfermedad. Claro que sí, a lo mejor Dios está moldeando su carácter en esa enfermedad. Como dijimos el otro día, nosotros llevamos años sin aprobar un curso, ¿cierto? Dentro de las congregaciones en general, que el murmurar contra el hermano. No se nos ha quitado el murmurar, ¿cierto? Bueno, y a lo mejor Dios está utilizando una enfermedad para moldear su carácter. ¿Quiénes somos nosotros para decirle a Dios tajantemente, sánala, Señor? Y el Señor de repente, me imagino yo, la verdad que cuando somos tan tajantes en algunos temas, me imagino yo el Señor mirándome de arriba en su inmensidad a una pulga chica llamada David Martínez diciendo, ¿quién eres tú para decirme a mí lo que le conviene a esa persona mejor? ¿Quién eres tú si a lo mejor yo estoy tratando con esa persona? ¿No será mejor decir, ocupemos las palabras de Cristo, Señor, que se haga tu voluntad? Lo dijo Cristo. Yo prefiero irme a lo que dice el Señor Jesucristo. Señor, no se haga mi voluntad, sino se haga la tuya. ¿Ve qué distinto? Ahí buscamos el equilibrio dentro de la palabra del Señor. Tercera de Juan, versículo 2 dice, escuche bien, mire. Este es un versículo también que ha sido mal interpretado y que vamos a buscar el equilibrio, como dice la palabra de Dios. Dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Mire, nosotros decimos lo siguiente, escuche bien. Hermano, Dios quiere que tú seas prosperado en todas las cosas, porque la Biblia lo dice. No sé si usted está viendo el versículo, pero nosotros ocupamos y decimos, hermanos, Dios quiere que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Es una voluntad de Dios, Elizabeth, porque lo dice la Biblia, ¿ya? Yo voy a pedir por favor que pongan el versículo 1 para que nos demos cuenta a quién va dirigido ese versículo. Dice, el anciano, que está hablando de Juan, a Gallo, a su amigo, a una persona, no es que le está hablando un gallo con una cresta para arriba, no, a un animal. El amado dice, a quien amó en la verdad. Y el versículo 3, por favor, para adelante, mire, dice, pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. Es decir, Juan le está diciendo, amado gallo, amigo mío,
yo deseo que tú seas prosperado y seas bendecido en todo. Es una bendición, es una salutación de un apóstol hacia su amigo. Pero es muy distinto decir que esa es una bendición de Dios, porque Dios quiere que tú seas prosperado en todo. ¿Se da cuenta que hay un desequilibrio? Ahora, vamos a Filipenses capítulo 4, por favor, versículos 11 y 12. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. El versículo 12. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como padecer necesidad. Imagínense las palabras de Pablo. Pablo había pasado hambre, necesidad, pena, ¿cierto? Pero también había pasado abundancia, había tenido buenos recursos económicos también para poder movilizarse en su viaje misionero, pero habían otras cartas que Pablo decía, miren, la verdad yo he tenido que trabajar hasta con mis propias manos para no ser gravosos para ustedes. Pero se da cuenta que hay un equilibrio dentro de la palabra de Dios y tenemos que buscar siempre ese equilibrio. Delante mi esposa mencionó algo y lo quiero comentar en este versículo. Efesios capítulo 2, versículo del 8 al 9. Efesios capítulo 2, versículo del 8 al 9. Dice, esto lo sabemos casi de memoria, dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque por gracia sois salvos. Y lamentablemente hoy en día también hemos desequilibrado esos versículos de la Biblia, porque entendemos que ya somos salvos por gracia, no es por obra, no hay una intercesión nuestra, sino que es una obra netamente de parte de Dios. Entonces, como nosotros no tenemos nada que hacer con respecto a la salvación, entendemos que es un regalo de parte de Dios, es una dádiva, entonces podemos hacer absolutamente lo que queramos. Y por eso la iglesia actual también está tan relajada, porque somos salvos por gracia. ¿Se da cuenta que el ser humano es experto en desequilibrar la enseñanza de Dios? Somos expertos en desequilibrar lo que la Biblia nos dice. Y escuche bien, Romanos 6 del 1 al 2, por favor. Romanos 6 del 1 al 2 dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿Se da cuenta que la Biblia es un equilibrio? No es simplemente ya somos salvos y hagamos lo que se nos ocurra, total. Como decimos, salvo siempre salvo, que conversamos hace un tiempo atrás con el obispo. Si usted es salvo lo tiene que demostrar, ¿cierto? No porque sus obras lo vayan a salvar, sino que es una demostración de lo que Dios ha hecho en usted, ¿cierto? Ese versículo no quiere decir que no vaya a pecar, ¿cierto? Porque si usted ha pecado, la Biblia lo dice, abogado tiene, ¿cierto?, para con el Padre, ¿cierto?, nuestro Señor Jesucristo. Es decir, que sí vamos a pecar, sí es un proceso de crecimiento, pero nuestras obras deben de dar testimonio de lo que Dios está haciendo en nosotros. ¿Se da cuenta que la Biblia es un equilibrio constante? Y ya para ir finalizando, Segunda de Corintios 8:9, por favor. Segunda de Corintios 8:9, un solo versículo. No sé si lo había leído usted anteriormente, pero mire, escuche bien, dice, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza, fueseis enriquecidos. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, Él siendo rico. ¿Ya? Entonces, ¿y por qué usted es pobre? Si tiene que ser rico. Si el Señor se hizo pobre para que usted sea millonario.
algo estamos haciendo mal, que no nos está yendo tan bien como Dios quisiera, que fuésemos todos ricos, me imagino yo, porque no tenemos algo, ¿cierto, Eli? Pero ricos no somos, ¿cierto? Y yo buscando comentarios con respecto a este tema me encontré, bueno, ahí usted pone ese versículo y salen miles de comentarios. Primero, quienes afirman que nuestro Señor Jesucristo literalmente era una persona rica, porque por ejemplo el oficio de carpintero era muy bien pagado en aquel entonces. Entonces era una familia acomodada, ¿ya? Y que por ejemplo el manto, cuando fue crucificado, lo tuvieron que repartir y echar suerte. ¿Se recuerdan de ese pasaje? Sí, perfecto. Si no él leyó en la película La Pasión de Cristo, también sale, ¿cierto? Toman el manto y echan suerte sobre ese manto. Entonces dicen que era un manto de púrpura muy costoso, muy caro. Entonces, si vemos que echaron suerte, se tuvieron que pelear por ese manto, ¿cierto? Que tenía un oficio de carpintero que era muy bien evaluado, y más encima este versículo me dice que era rico y que se hizo pobre por nosotros. Entonces los predicadores que tienden a irse al desequilibrio dicen: y bueno, hermano, y usted, Dios lo llamó para ser rico, no para ser pobre. Y emprenda en algo, no sé, meta plata en algún sector, pero tiene que ser rico porque Dios está diciendo que se hizo pobre para que usted sea millonario. Bueno, para darle el equilibrio a este tema, me voy un poquito más adelante en 2 de Corintios, capítulo 11, versículo 25, 26 y 27. 2 de Corintios, capítulo 11, versículo 25, 26 y 27. Mire lo que dice Pablo: 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. En camino muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de lo de mi nación, peligro de los gentiles, peligro de la ciudad, peligro en el desierto, peligro en el mar, peligro entre los falsos hermanos. Vivía en peligro Pablo en todo eso. En trabajo, dice, y en fatiga, y en muchos desvelos, en hambre y en sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Por Dios, que Pablo más mediocre. Nunca entendió que el propósito de él no era pasar hambre, no era pasar sed, era frío, era que tuviera en abundancia. Él no entendió los versículos que habíamos leído de que Dios se hizo pobre para él que fuese rico. ¿Usted cree que sea eso? No. Riquezas celestiales está hablando el contexto del pasaje de Pablo. ¿Qué mayor riqueza? Escúcheme bien, usted es la persona más millonaria que existe en este momento. ¿Sabe por qué? Porque usted es salvo por gracia. Usted es salvo. No hay riqueza que le pueda igualar a eso. No hay riqueza más grande que Dios haya tenido que dejar su gloria, sus riquezas celestiales, para bajar a la condición humana y aún así bajar a una condición de siervo y peor aún, morir como un maldito en una cruz. Esas riquezas dejó el Señor, no riquezas materiales. ¿Se da cuenta que la Biblia es un constante equilibrio? Por eso los invito, en serio, hermano, encarecidamente, vengan a los estudios de la palabra del Señor. Dios está haciendo cosas hermosas con esta congregación, pero tiene que aprender de la palabra de Dios para que su crecimiento sea un crecimiento equilibrado, para que, como esas hojas en el otoño, estamos viviendo una etapa maravillosa, una estación que a mí me encanta, que la del otoño usted ve caer la hojita, es bien romanticona la cosa, ¿cierto? Pero para que usted su vida no ande igual como esas hojitas secas que se mueven de allá para acá, el fundamento suyo debe ser la palabra del Señor. Así que le invito a que aprenda de la palabra del Señor, a que venga, que compartamos, a que nos podamos edificar mutuamente y a que nos podamos analizar en qué área de nuestra vida estamos siendo faltos de equilibrio y le podamos pedir ayuda a nuestro Señor. ¿Amén? ¿Le parece? Se puede poner de pie, por favor. Vamos a darle gracias al Señor por su palabra. Gracias, Señor, te damos por esta tu palabra. Gracias, Señor, por la oportunidad que tú me das de poder hablar a mis hermanos, Señor. Te pido por misericordia que sea una palabra edificante, desafiante para nosotros, Señor, que podamos buscar el equilibrio en todos los aspectos de nuestra vida, Padre Celestial. Que podamos bendecir, que podamos buscar de tu presencia con ahínco, con pasión, con anhelo, Señor, pero que también, Señor, podamos extender la mano a aquel que lo necesita, Padre Celestial.
que seamos personas equilibradas, Señor, en el sentido de poder congregarnos, de participar en las obras, en el trabajo que hay en esta misión, Señor, de poder sumergirnos, Señor, en este mar maravilloso que tú estás dando al mover de tu Espíritu Santo, Señor. Que no nos se queden algunos atrás, Señor, sino que podamos participar unánime de este hermoso mover que tú estás dando a la congregación. Te pido que tú nos ayudes, nos haga crecer en gracia, en sabiduría, en conocimiento, Señor, en madurez espiritual, en un equilibrio, Señor, para que viniendo cualquier viento de doctrina no nos mueva de manera fácil, Señor, sino que estemos fundamentados en tu palabra, Señor. Gracias te damos por todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga.